noche yo te invito a que le agradezcamos por ese sacrificio y porque nos salvó de ese pozo donde estábamos. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte, vamos a decirle, me haces fuerte. Como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecer. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable Te adoramos, Señor, te cantamos. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Levanta tus manos ahí donde estás. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él.
que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Hola querido centro, ¿cómo están? Les mando un abrazo muy grande y espero que este sábado podamos tener una reunión virtual, como estamos haciendo esta modalidad en este tiempo, por los contagios, por las cercanías, etcétera, que podamos tener una reunión hermosa. Desde ya te agradezco por haberte conectado, por haber participado en la reunión pasada. La verdad que fue de mucha bendición y hoy vamos a seguir un poquito con este tema, con el hecho de poder hacer una buena cosecha, de que esa semilla haya caído en buena tierra, que no haya caído en espinos, que no haya caído en piedras, que no haya caído esa semilla en el camino y que el enemigo no haya robado esa semilla. Hoy vamos a seguir en esa línea. Y cuando esa semilla cae, obviamente entre espinos, cuando hay espinos uno se pincha el dedo, cuando hay espinos uno por ahí se pincha una pierna, lo que sea. Los espinos son una gran incomodidad. Y a veces esas incomodidades en nuestra vida hace que nosotros tomemos una postura de insolencia. Y de eso quiero hablar en esta noche, acerca de las insolencias. Cuando uno se pone insolente es cuando está oprimido, cuando le roban la semilla, cuando ve que uno ha perdido mucho y que no lo puede recuperar, cuando uno está esperando una gran bendición y no parece que no la obtiene y parece que Dios no le escucha. Hoy vamos a hablar de la insolencia. Pero me encantaría que vos tomes tu tiempito ahí para tomar una nota, para tomar un papel, para tomar un lápiz, una lapicera, el celular, como vos quieras. Pero yo quiero que en esta semana vos puedas analizar, releer, ver los puntos que vamos a tocar hoy y el sábado siguiente, y vamos a ver que va a ser de gran bendición para todos. Bien, si me acompañás ahí a Malaquías capítulo 3, todo el libro de Malaquías habla acerca de 3 puntos fundamentales. Los hebreos, el pueblo de Dios, estaba muy cansado de estar vagando por el desierto, de que Dios no hable, de estar solamente escuchando las bendiciones de antaño, las bendiciones del tatarabuelo, y que cuenten lo que pasó hace tiempo atrás. Y decían, es inútil servir a Dios. O sea, parecía como que el enemigo había ya robado toda esa semilla de que pasó en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac. Todo lo que nosotros leímos en el Antiguo Testamento pareciera que en la época de Malaquías el enemigo robó toda esa semilla, o esa semilla cayó entre espinos. Otra cosa de lo que habla el libro de Malaquías, que no es el tema que voy a tocar hoy, es acerca de que el pueblo de Dios se había tirado a chantas con la casa de Dios. No le prestaba atención, no ofrendaba, no diezmaba, tenía totalmente velado, nublado, olvidado este concepto acerca de colaborar con la casa de Dios. Y por último, lo que está tocando el libro de Malaquías es que ellos reclamaban un obrar más espectacular de parte de Dios. Querían ver cosas sobrenaturales, querían ver un Dios totalmente poderoso, pero a su estilo. No les servían todo lo que les habían contado los profetas, lo que estaba escrito allá en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, no les servía. Ellos querían ver de primera mano el obrar a Dios. Y este pueblo, en esta época, se caracterizó por un pueblo insolente. Ahora, ¿qué quiere decir insolencia? Quiere decir hablar sin respeto, ofensivamente. Y sobre todas las cosas, una persona que es
insolente o que tiene insolencia, es una persona adolescente. ¿Qué quiere decir adolescente? Que carece de un montón de cosas. Y este pueblo carecía de eso. Carecía de respeto a Dios, se había olvidado de sus obligaciones y se preguntaba si era útil servirlo a Él en ese tiempo, porque ya no veían el obrar de Dios. Imagínense este panorama eclesiástico, este panorama espiritual de todo un pueblo que Dios amaba y que quería bendecir y quería llevar hacia la victoria. Dice en Malaquías 3, insolencia obviamente del pueblo de Judá. Y vamos a ver el primer punto. Dice el versículo 13, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Encima se pregunta, ¿qué insolencia hemos hecho contra ti? Encima de estar pensando todo esto, la introducción que yo les di, el pueblo decía, nosotros nos portamos bien, nosotros nunca hemos dicho nada raro, nosotros nunca hemos proferido palabras incorrectas con respecto a Dios, nosotros nunca hemos pensado mal con respecto a Dios, todo lo contrario, nosotros no hicimos nada. ¿Cuántas veces nosotros como personas, aún en nuestro ámbito natural, dijimos, yo no tengo nada que ver? Y seguramente el que tiene hijos y el que tenemos la bendición de tener hijos, pasa exactamente por eso. Cuando hay algo tirado, cuando hay algo roto y uno pregunta, yo no fui, yo no tengo nada que ver, yo no dije nada, pero alguien estaba gritando, no, yo no grité, falta plata acá, yo había dejado un vuelto y falta, yo no agarré nada. Esto era la actitud, obviamente, de niñez. Una actitud adolescente, una actitud de niño del pueblo de Judá. Ahora, cuando uno se pone insolente, cuando no conoce a Dios, cuando no conoce la palabra de Dios, y yo les voy a contar después un testimonio que a mí me ha costado mucho, y gracias a Dios que ahora lo puedo contar, y que me animé, y ya creo que algunas personas ya se las he contado, pero yo hace mucho tiempo fui muy insolente para con Dios. Y a veces no nos ponemos insolentes con nuestra esposa, nos ponemos insolentes con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos ponemos insolentes en nuestro trabajo? ¿Saben una cosa? Mientras más insolente yo tenía una actitud en mi trabajo, peor me iba en ese trabajo. Cuando yo tuve una actitud sumisa, cuando yo tuve una actitud humilde, empezaron las bendiciones. Pero el pueblo de Judá, el pueblo de Dios en esa época, era insolente para con su Dios. Aquel Dios que los había cuidado durante tanto tiempo. Aquel Dios que le había dado alimento donde no se podía sembrar ni cosechar nada. Formas milagrosas, haber cruzado el mar aún en seco. Pero sin embargo, este pueblo decía de esta manera, ¿estará bueno servir a Dios? ¿Valdrá la pena? Y servir a Dios siempre nos bendice a nosotros. Alguien insolente, dice, se pone en una actitud medio orgullosa, dice, bueno, menos mal que me tenés a mí, Dios. Si yo no te sirviera, ¿qué harías vos? Y por ahí no lo decimos con esas palabras, pero el pueblo de Israel lo demostraba con sus actos. El segundo punto, dice en el versículo 14, dice así, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir con sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Fíjense cómo termina en este versículo. Vestirse, cumplir sus mandatos delante del Señor Todopoderoso. Fíjense qué contradictoria que es una persona insolente. Obviamente, si hay alguien que es todopoderoso, si hay alguien que todo lo puede hacer, uno tiene que demostrar una actitud humilde. Pero, ¿cuántas veces con nuestra actitud decimos, ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Cuántas veces te hiciste esta pregunta? Y yo, la verdad que hago este vivo, ¿y valdrá la pena hacer este vivo? ¿Cuántos se van a conectar en este vivo, en esta noche? ¿Cuántos están conectados? Mirá ahí el chat y fíjate, ¿valió la pena que esté días haciendo esta prédica?
¿Valió la pena que Eduardo esté ahora al lado mío, filmando en nuestras vacaciones y en vez de estar trabajando, estamos tratando de acercarte una palabra fresca, tratando de acercarte una palabra para que tu vida espiritual sea mejor? ¿Vale la pena? Es la gran pregunta. ¿Cuál es la respuesta para vos? ¿Vale la pena que estemos haciendo las cosas presencial? ¿Vale la pena que estemos haciendo la cosa virtual? ¿Vale la pena? Es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, pero no de una manera insolente, pero la respuesta un hijo de Dios ya la tiene. Siempre vale la pena servir a Dios. Y vamos a ver que en toda la Biblia, de tapa a tapa, habla de que cuando uno sirve a Dios es bendecido, de que cuando nosotros ponemos las manos en el arado no podemos mirar atrás. Si la semilla cae en buena tierra, da fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Yo quiero decirte que el camino de Dios no es fácil. El camino de Dios no hay que ganárselo porque es un regalo la bendición de Dios. Pero sí hay cosas que hay que cumplir. Pero la pena vale el esfuerzo, vale la pena servir a Dios, porque Dios ya nos ha regalado todo. Y nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿vale la pena que llegue temprano? ¿Vale la pena que esté sirviendo en la fundación? Vale la pena, porque siempre algo que hagas para Dios impacta en el otro. Algo que esa gente está necesitando en ese momento, que está necesitando en ese tiempo. Y nosotros hablamos en el crecer y lo hemos escuchado en este tiempo, que tenemos que ser facilitadores de milagros. Dios en su misericordia te utiliza a vos y me utiliza a mí para que nosotros podamos acercar a esa persona a los pies del Señor. ¿Qué ganamos?, se preguntaba el pueblo de Israel, con hacer esto, con hacer lo otro. Miren, el servicio de Dios, yo mientras estaba preparando esto pensaba, ¿no? El servicio de Dios a veces lo hacemos y no vemos el resultado en este tiempo, pero el resultado lo podemos ver dentro de un mes, lo podemos ver dentro de un año, por ahí lo vemos dentro de 10 años, por ahí lo vemos en la vida de nuestros hijos, pero valió la pena servir a Dios. ¿Cuánto? Todos los días de nuestra vida sirviéndolo a Él. Y me imaginaba como si el servicio a Dios sería como una gotita de agua que está cayendo en un estanque. No sé cuántas gotas, la sumatoria de esas gotas serán necesarios para que uno pueda ver ese estanque lleno. Y no decir, este estanque está vacío. Pero sabemos que en algún momento va a haber una gota que va a hacer rebalsar ese estanque y vamos a ver la victoria materializada. ¿Qué ganaremos con hacer esto o qué ganaremos con hacer lo otro? Yo te puedo decir que si vos servís a Dios vas a ganar definitivamente. Por ahí todo lo que te está pasando en este tiempo es por haberte olvidado de servir a Dios, por haber cuestionado el servicio a Dios. ¿De qué vale si ahora tenemos la pandemia? ¿De qué vale si ahora otra vez tenemos y parece que volvemos, que vamos, que nos contagiamos, que el contacto? ¿De qué vale? Siempre el servir a Dios nos empuja hacia adelante. Y es algo que es impredecible. Como pastor te tengo que decir la verdad y nunca te voy a mentir. El servicio a Dios a veces es pesado. Y si no, lee la Biblia. Lee los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que al Señor Jesús no le fue fácil, a su madre María no le fue fácil, a los discípulos no le fue fácil. El Señor Jesús no tenía dónde apoyar la cabeza. El Señor dijo, Señor, yo esto no lo quiero hacer, pero si es tu voluntad. Como hablamos en infinidades de oportunidades, pero servir a Dios nos conviene. A nosotros, nos conviene a nosotros y lo tenemos que hacer porque es un acto de obediencia. Dice el versículo 15, si nos toca llamar a los dichosos, a los soberbios, los que hacen lo malo y solo prosperan,
sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Tremendo este versículo. Buenísimo está que Dios nos pueda plantear y ponernos en la cancha y decir, esto es lo que te está pasando. Y yo sé que muchos de los que están al otro lado están diciendo, a mí hoy me toca llamar dichosos a los soberbios y ver cómo los malos prosperan. Incluso esos que están haciendo las cosas tan mal, desafían a Dios y se salen con la suya. Vale la pena, como digo siempre, prender la televisión. Gobiernos corruptos, no sé, personas que llevan una mala vida y parece que les va bien. Y sin embargo, parece que prosperan y les sale todo bien. Miren, en un momento en mi trabajo, hace muchos años atrás, 15 años aproximadamente, una persona que estaba muy por debajo de mi escalafón pasó a ser mi jefa de un día para otro. Y yo en ese momento cuestioné a Dios. Y no tengo vergüenza en decirlo porque sé que lo que estoy contando a alguno o a muchos le va a ser de bendición. Yo me enojé mucho con mi trabajo, me enojé mucho con mi jefe y me enojé mucho con Dios. Y yo dije, ¿cómo? Yo estoy acá, me corresponde a mí. Esta persona no sabe nada, no tiene titulación, no tiene preparación. Señor, ¿dónde estabas cuando pasó esto? ¿De qué vale que haya estudiado para pastor? ¿De qué vale si pareciera que vos me dejaste en el olvido? No es que vos movés todos los hilos acá adentro, no es que vos me llevás y todo lo que a mí me pasa me va a ir a bien. ¿Saben lo que me costó eso? 7 años de no ascender. 7 años. Y yo les puedo decir esto, los que hacen las cosas mal nunca se salen con la suya. Fíjense, y con esto termino, el tercer punto y último punto. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de esto? Dice el versículo 16 en adelante. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y decía así, el día que yo actúe, ellos serán propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Buenísimo es que vos te conectes con gente que teme a Dios, porque podés hablar el mismo idioma, porque podés hablar y nos podemos ministrar mutuamente. Mira, a mí me está pasando esto, vos sabés que también estoy pensando lo mismo. La verdad que no lo tenemos que pensar, tenemos que pensar esto, lo que dice la palabra de Dios. Dice que se reunieron y hablaron entre sí y Dios los escuchó, y yo estoy seguro que Dios te está escuchando si vos te reunís con personas que honren su nombre. Y dice que les prestó atención. Precisamente en el momento donde vos estás pasando terrible injusticia, que vos ves que los malos progresan, Dios te está escuchando. Pero compartilo, busca ayuda. Dice que el Señor escuchó a los que hablaron entre sí, pero Dios escuchó a las personas que honran su nombre. Entonces abrió en su presencia un libro de memorias. Me encanta esto. Me emociona poder leer esto en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que por ahí Darío, y yo estoy seguro que por ahí estoy en ese libro de memorias. En ese libro de memorias, en tal fecha, Darío, en tal año, le hicieron una injusticia. Y yo lo permití para que su vida sea fortalecida, para que él pueda ver mi mano, para que él pueda confiar en mí. Y yo sé que el nombre de Eduardo va a estar, de Eduardo Ofria, porque tal día, cuando él estaba sufriendo tal o cual injusticia, él siguió trabajando para mí, él siguió confiando en mí. Entonces su nombre ahí está, Eduardo Ofria. Yo sé que Andrés Diz va a estar ahí porque tal día, cuando
le pasó eso y cuando fue pisoteado su nombre o lo que le haya pasado. Y así podíamos seguir nombrando. Dios te tiene en su cuaderno de memorias. Y dice, pero en el libro de memorias que aquellos que temen al Señor, nunca pierdas el temor a Dios. Aunque veas que te están cometiendo una injusticia terrible, aunque veas que tus compañeros, que tus vecinos haciendo algo impío progresan, no dejes de temerle a Dios, porque hay un libro de memorias que está escrito en los cielos, que yo estoy seguro que Dios va a anotar tu nombre en ese libro. Y no solamente tu nombre en ese libro, sino va a anotar la injusticia que te fue cometida. Y tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. ¿Quién no se compadece de su hijo? ¿Quién no le tiene paciencia a su hijo? ¿Quién no bendice a su hijo? Y dice, y los tendré como propiedad exclusiva. Yo quiero estar en ese libro de propiedad del Señor. Pero en el momento que yo diga, ¿vale la pena servir a Dios? ¡Boom! Estoy borrado. En el momento que me olvidé de cumplir con mis deberes económicos, con el diezmo, con las ofrendas, borrado. No porque Dios sea un Dios económico, sino porque es un Dios integral y nosotros todo le debemos a Dios. En la medida que nosotros digamos, la verdad que si Dios no hace esto tan extraordinario, y yo medio estoy dudando si es Dios o no, borrado del libro de memoria. Yo te pregunto para terminar y me pregunto, ¿estarás en ese libro de memoria? ¿Estaremos en ese libro de memoria? Yo creo que si estás dudándola, pedí perdón a Dios y decidí ser un cristiano no insolente. Ser respetuoso con la palabra de Dios, respetuoso con la casa que te afirma espiritualmente, respetuoso con el liderazgo y respetuoso con la presencia del Señor. Déjame orar por vos en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa que vos traes refrigerio, refresco, Señor, alegría, Señor. Yo, la verdad, como diríamos, me voy contento, Señor, de haber escuchado esto de parte tuya, que soy una persona exclusiva, que vos vas a tener compasión conmigo. Pero yo no quiero dejar de hablar con vos, Señor, sin pedirte perdón, por ser una persona muchas veces insolente, incrédula, para con tu palabra, con tu obrar. Yo sé, Señor, que todo lo que me pasa, Señor, está dentro de tu voluntad. Y sé que vos tenés preparadas cosas hermosas para nosotros. Te pido por las personas que nos están viendo, Señor, porque a veces tiran la toalla antes de tiempo, a veces se descreen, a veces no cumplimos con nuestras obligaciones, a veces te pedimos obrar, nosotros te queremos decir a vos cómo vos tenés que obrar. Te pedimos perdón, Señor, queremos ser cristianos humildes. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es hermosa para nosotros y siempre nos empuja hacia adelante. Sabemos que lo mejor está por venir, sabemos que si no dudamos, Señor, estamos ahí en el libro de tus memorias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y seguí conectado. Si tenés alguna duda, pregunta. Tenés ahí el Centro Iglesias en el Instagram, tenés el Facebook, tenés las redes sociales. Queremos ayudarte. Y prepárate, porque se viene un año de mucho trabajo. No la dudes. No seamos insolentes y seamos personas que todo nuestro corazón, toda nuestra vida, lo que hacemos y lo que hagamos sea para honrar a nuestro Señor. Chao, te quiero mucho. Hasta la próxima.